Bueno, bienvenidos chicos, buen día a todos. El día de hoy estamos todos reunidos, la escuela reunida para conmemorar 171 años del fallecimiento del general Don José de San Martín. En esta oportunidad la escuela, el Departamento de Ciencias Sociales, en lugar de hacer un acto, nos preparó una charla para conocer más a San Martín, ¿no? En este caso nos va a dar la charla el profesor licenciado Lautaro Copiano y el profesor, también futuro licenciado, preceptor de la escuela Matías Scott. Así que bienvenidos, gracias a todos por conectarse y les doy el lugar, la palabra a ellos para que comiencen la charla. Bueno, mientras voy admitiendo a algunas personas que están sumando, como dijo Caro, bienvenidos a todos. Esta es una actividad especial, ¿no? En homenaje a don José de San Martín, de quien hoy vamos a hablar un poco con Matías. Y como somos profesores y cuando estábamos con Mati pensando cómo hacer la charla, lo primero que se nos ocurrió es empezar con una pregunta. Yo voy a compartir ahora una pantalla con ustedes para preguntarles algo muy básico sobre San Martín. Tranquilos, no es una pregunta de examen, no vamos a pedir fechas, no vamos a pedir nada del otro mundo. Simplemente queremos saber con qué asocian a San Martín, con cuáles de las palabras que ustedes van a ver ahora en pantalla asocian a don José de San Martín. Y queremos que, para que sea más interactivo, que nos vayan dando sus respuestas. Creo que ya lo están viendo todos en pantalla. ¿Me pueden confirmar tal vez? Bien, buenísimo. Sí. Entrar a la página esta que figura acá, menti.com. Les vamos a dar tiempo también a los que están en el colegio, algún alumno o algún preceptor o profe, si puede entrar a menti.com e ingresar este código que figura acá, 29297759. Y la pregunta a la que pedimos que respondan es esta que ustedes ven acá. ¿Con cuál de estos oficios, profesiones identificás a José de San Martín? Y nosotros pusimos varias opciones con Mati que nos parecían importantes, relevantes, pero queremos saber con cuál lo asocian ustedes, ¿no? A San Martín. Digo, piensan en San Martín y en cuál de estos oficios, profesiones piensan. Lo conocen como militar, como general, como político, obviamente tal vez algunas son de San Martín y otras no, pero queremos saber qué opinan ustedes, ¿sí? Van a poder poner 3 opciones. Los que están en casa van a poder poner 3 opciones, los que están en el colegio también van a tener que ponerse de acuerdo para ver cuáles son las 3 que más representan a San Martín, según ustedes creen. Acá no hay respuestas correctas o incorrectas por ahora, así que tranquilos. Militar, general, político, soldado, estratega, guitarrista, pintor, fundador de bibliotecas, revolucionario, bibliófilo, que espero que sepan qué quiere decir, si no después vamos a hablar de eso, no se preocupen, gobernador, oficial. A ver con cuáles los asocian. Bueno, ya hay 9 personas que respondieron, bien ahí por colaborar, por sumar, por participar. Ahí empiezan a surgir las respuestas. Y lo que les pido, chicos, yo ahora voy a silenciarlos, ¿sí? Les pido que, si alguien por error activa el micrófono, que se vuelva a silenciar. Mati, vos activa el tuyo, obviamente, así no tenemos problemas de sonido. Bueno, como verán, las palabras que más se repiten, de las que ustedes están introduciendo, las que están escribiendo, van a empezar a salir más grandes, ¿está? Se van a notar más. Hasta ahora la mayoría contestó estratega, general y militar. También muchas personas contestaron soldado, revolucionario, pero las que priman hasta ahora son estas 3. Ya hay 24 respuestas. Vamos a ver, dar unos minutitos más. ¿Era una respuesta esperada, Mati, hasta ahora? ¿Qué opinás? Y por ahora está haciendo la lógica de la historia escolar, ¿no? De las efemérides y demás. Está quedando como general y militar. Tal cual. No, nos olvidamos de hacer una apuesta sobre cuál iba a ganar, Mati, pero evidentemente está ganando la que nosotros creíamos, me parece. Tal cual. Bueno, ya hay 28 respuestas. Mientras van terminando de contestar, no creo que el resultado se modifique mucho. Les explico por qué les propusimos esta especie de juego para empezar.
cuando pensábamos la charla con Matías, nos dábamos cuenta que el San Martín que se enseñó habitualmente, ¿no? El que se nos enseñó a nosotros también, y el San Martín de la efeméride, es el San Martín militar, ¿no? El gran estratega, el gran general del cruce de los Andes, y sin duda San Martín fue eso, no cabe ninguna duda. Pero lo que nosotros encontramos con Matías al estudiar desde hace tantos años a San Martín, es una persona mucho más amplia, una persona con un pensamiento muy interesante, con una muy buena gestión de gobierno. Aclaro, San Martín fue gobernador, ¿no? Cosa que no todos saben. Y además una persona con muchísimas inquietudes, con muchísimos intereses que iban mucho más allá de la guerra. Por ejemplo, San Martín era un inmenso lector, vamos a hablar de eso más adelante. Era un hombre muy preocupado por fundar bibliotecas. Les anticipo una frase. San Martín decía, es más importante fundar una biblioteca que tener buenos ejércitos, ¿no? Más importante la educación que nuestros ejércitos. Después era un hombre que tenía curiosidades que no tenían nada que ver con la guerra. Por ejemplo, le gustaba mucho, era un aficionado a la pintura. Era un muy buen guitarrista, por ejemplo, San Martín. O sea, de las opciones esas que pusimos ahí, en realidad todas eran, digamos, oficios, profesiones o prácticas que desarrolló San Martín. Ahora, no es extraño que haya salido en las respuestas mayoritariamente general, militar, soldado, revolucionario. ¿Por qué? Bueno, porque veíamos con Matías que, digamos, la construcción de ese San Martín militar hizo que recordemos sobre todo eso y que lo asociemos casi exclusivamente a eso, ¿no? Al soldado que liberó ejércitos, que ganó batallas, pero esa construcción del San Martín militar, chicos, fue opacando todas esas otras dimensiones que también están presentes en la vida de San Martín y que Mati y yo creemos que ayudan muchísimo a comprender al personaje, no solo digamos, al héroe de nuestra independencia, al San Martín del bronce, ¿no? De la efeméride, sino al San Martín de carne y hueso que vivió con las preocupaciones, las inquietudes y los gustos que podemos tener muchos de nosotros y que se comprometió con su época. Entonces, lo que queríamos proponerles en esta charla es salir un poquito de ese San Martín militar que la mayoría de nosotros tenemos en mente al pensar en don José de San Martín y tratar de descubrir todas estas otras facetas, todas estas otras dimensiones del personaje que por algún motivo fueron quedando ocultas, pero que nosotros creemos que nos ayuda mucho a entender y a conocer quién fue realmente José de San Martín en toda su dimensión. Entonces, yo diría, Mati, para empezar, ¿no? ¿Te parece arrancar con la infancia un poco? ¿Qué dato interesante te parece que tiene la infancia de San Martín, sus primeros años? Dale, ¿se escucha bien? Perfecto. Perfecto, bien. Bien, no, un poco lo que decías vos, que si uno toma, por ejemplo, el himno de San Martín, quedó, ¿no? San Martín, el señor de la guerra, dice el himno. Entonces, digo, la escuela lo que hizo fue enfatizar, tendríamos que ver en otros un porqué, pero la escuela o la historia oficial enfatizó al San Martín militar. Ahora, leyendo un poquito la infancia, si uno toma cronológicamente la vida de San Martín, bueno, todos saben que nace en 1778 y lo primero que surge es que se dice Yapeyú, Corrientes, ¿no? Ahora, Yapeyú en ese momento no era Corrientes, sino estaba dentro del territorio de las Misiones, que era un territorio que había sido colonizado por los jesuitas en el siglo XVII, pero que en ese momento, cuando nace San Martín, tenía mucha presencia de pueblos originarios, ¿sí? Así que San Martín en realidad nace ahí porque el padre, Juan Francisco de San Martín, era español y es enviado como gobernador y jefe militar a esa región. Lo que a mí me parece trascendente, por ejemplo, de esos primeros años en Yapeyú, que es una localidad que hoy tiene 2.000 habitantes, o sea que imaginemos que San Martín nace en una localidad al borde del río Uruguay, con calles de tierra, ¿sí? Con, digamos, zona de estancias, casas alejadas, o sea, muy lejos de lo que podemos pensar nosotros que es una ciudad. Es una familia grande, es el menor de 5 hermanos, y acá hay un dato interesante que la crianza de San Martín en esos primeros años
está a cargo de una mujer indígena, una guaraní, que se llama Rosa Guarú. Y esto me parece destacable porque San Martín, en esos años de infancia, aprende, por un lado, el castellano, pero también la lengua guaraní. Y incluso se cuenta que Rosa Guarú, para dormirlo, le cuenta mitos, leyendas guaraníes. Entonces, me parece interesante empezar a pensar ese vínculo que hay entre San Martín y los pueblos originarios, ¿no? Entre San Martín y lo americano. Entonces, por ahí esa primera infancia me parece para destacar esa parte. Después lo que va a suceder es que por problemas territoriales, el padre está bajo mando de la corona española, lo envían a Buenos Aires. San Martín va a vivir unos meses en lo que sería hoy la calle San Juan, en el barrio de Montserrat, y después le exigen al padre volver a España. Y ahí, digamos, San Martín va a ir hacia Madrid, la familia San Martín, ¿no? Va a estar en Madrid y después se va a instalar, definitivo, entre comillas, porque vemos que en San Martín nada termina, en ningún lugar termina siendo definitivo, pero se va a instalar en Málaga. En Málaga, esto es en 1783. Interesante que él se gradúa en el colegio militar, una fecha en particular, digamos, con 11 años, pero el 15 de julio de 1789, Copiano. Un día antes pasaba algo en Francia, ¿no? Me parece. Sí. Algo demasiado importante. Claro. Digo esto para destacar que San Martín es contemporáneo a la Revolución Francesa. Así vamos a ver después que San Martín tiene esas ideas de la Revolución Francesa, de la igualdad, la libertad, la fraternidad. O sea, tiene cierto espíritu de la Ilustración que marca la época. Pero un dato para tener en cuenta también es esos primeros años en Málaga, que San Martín es chico, pero le cuesta la adaptación porque los compañeros de escuela le dicen el indiecito a San Martín. ¿Por qué? Porque, claro, San Martín, lejos de lo que se ve en las láminas, en las imágenes, no era blanquito, tenía tez morena, tez oscura. Yo después pensaba, esto medio en broma, pero pensaba 20 años después, ¿vieron el meme ese del perro grande y el perro chico? O sea, entre San Martín y los compañeros que lo bardeaban un poquito, ¿no? Que le decían el indiecito. Entonces, el perro grande sería, ¿quién sería? San Martín, diciendo, bueno, voy a tratar de vencer a Napoleón, cruzar los Andes y conquistar América. Y los compañeros, ¿qué dirían? Los compañeros 20 años después dirían, bueno, me retó mi mujer, me siento deprimido, ¿no? Entre el perro grande y el perro chico. Así que la moraleja es guarda a quien cargan en el secundario, sería. Después se puede convertir en un San Martín, ¿no? Claro, el meme es sanmartiniano para mí, entre el perro grande y el perro chico. Pero bien, entonces, esta primera etapa, ya San Martín ingresa al colegio militar y empieza a hacer, bueno, toda la carrera militar. Pero me parecía interesante la infancia como para marcar este contacto que tiene San Martín con los pueblos americanos, ¿no? Me parece que es muy valioso, Mati, eso que decís, ¿no? De un contacto con ese universo americano, porque fíjate que San Martín, como decís, a los 11 años empieza la carrera militar, pero a los 15 años, a la edad que tienen muchos los que nos están escuchando, ya es un oficial con mando de tropa, ¿no? Es un militar que empieza a ascender en el ejército español, pero que después, por situaciones que ahora no vamos a profundizar, siente ese llamado americano, siente que ese vínculo le sigue tirando fuerte, le sigue pegando, ¿no? Y él decide volver. Y cuando decide volver, como la mayoría saben, ya hay un proceso revolucionario en marcha que inició 2 años antes del regreso de San Martín. Ya había ocurrido la Revolución de Mayo. Entonces San Martín dice, bueno, voy a colaborar, ¿no? Hay una frase de él que dice, bueno, los primeros años de mi vida se los di a España, estuvieron al servicio de España. Mi edad mediana estuvo al servicio de la patria. Y San Martín vuelve teniendo más de 30, teniendo 34 años, ¿no? Ya siendo un militar formado de carrera, y se pone sobre los hombros el tema de la lucha por la independencia.
San Martín, Belgrano, ¿no? Los grandes hombres, Güemes, los grandes hombres que tienen bien clarita la idea de la independencia en la cabeza. Y San Martín tiene una diferencia con el resto, que es una gran formación militar, en un momento en el que las cosas se habían puesto difíciles porque los españoles estaban recuperando la mayoría de los territorios que se habían rebelado. Quedaba Buenos Aires acá aguantando un poco la parada, ¿no? La independencia, y San Martín, una independencia todavía no se había declarado, claro, ¿no? Que estaba en proyecto, había que lograrla. Y San Martín dice, bueno, mira, acá la cosa es atacar a Chile cruzando los Andes, ¿no? Lo que era la Capitanía General de Chile, y después ir por mar hasta Perú. Entonces, claro, para hacer esto, San Martín va a armar un ejército, el ejército libertador, el ejército del cruce de los Andes, desde la región de Cuyo, desde Mendoza. Y al hacerlo, San Martín es gobernador. Y me parece que este es otro tema interesante en la vida de San Martín. Yo creo, de hecho, que el San Martín político, el San Martín gobernador, no sé si coincidís, Mati, es uno de los más ocultos, es uno de los que menos conocemos. Digamos, Sí. y es un San Martín muy interesante, porque es un San Martín que tiene en mente un Estado presente, que toma medidas económicas, educativas, de salud, mientras estaba armando un ejército. San Martín va a proteger la industria del vino, va a ampliar muchísimo la superficie irrigada para que haya más tierras de cultivo, más trabajo, más alimento, mejora mucho los caminos. O sea, San Martín no es solo un militar que está armando un ejército, es además un gobernador que, en este dato, chicos, porque me impresionó, tenía una jornada de trabajo que empezaba a las 4:30 de la mañana, chicos, y muchas veces terminó a las 8 de la noche. Y esto no es mito, ¿eh? Tenemos el cuaderno de tareas de San Martín donde figuraba una por una las tareas que desplegó como gobernador. 4:30, 8 de la noche. O sea, un hombre con una disciplina, con una capacidad de trabajo impresionante y que cumple dos funciones en este momento. Está formando un ejército libertador, está formando el ejército de los Andes y además está gobernando una provincia. Una provincia a la que tiene que poner en marcha, tiene que generar recursos para poder financiar su ejército, porque de Buenos Aires no le están mandando sin nada. Y fíjense algunos datos interesantes de color, ¿no? sobre esta cuestión del San Martín gobernador. Él asume en septiembre de 1814 la gobernación, y lo primero que hace, chicos, es liberar esclavos de entre 16 y 30 años. Una de las promesas de la revolución, en parte incumplida, que San Martín dice, bueno, mira, bajo condición de que se suben al ejército y nos ayuden a liberar la patria, libertad para los esclavos de entre 16 y 30 años. Otra cosa muy interesante que también muy pocos saben, San Martín tiene en mente la educación. ¿Y qué es lo que hace como gobernador? Prohíbe los castigos físicos en las escuelas, cosa que era muy común en la época, el castigo físico a los alumnos. Entonces digo, el San Martín gobernador nos abre la puerta para conocer a una persona que, además de un genio militar, era un hombre con un pensamiento muy profundo, muy claro, y con una capacidad de administración impresionante. No sé si estás de acuerdo, Mati. Sí, sí, la verdad que me quedé pensando, para cerrar, pero lo de genio militar, si San Martín, digo, a los 14 años se hace el bautismo de fuego en el norte de África, en Orán. Y después, yo decía en el meme, esa derrota a Napoleón, porque participa en 1808 en la primera derrota a campo abierto que tiene Napoleón, participa, ¿no?, con el ejército español. Entonces, bueno, si hubiese terminado ahí la carrera militar de San Martín, ya era meritorio lo que había hecho hasta ahí. Veremos después. Pero sí, lo que vos decías de gobernador, yo lo pensaba digamos, yendo para este lado, ¿no? Que a partir de las acciones de gestión que tiene un gobernante, puede haber piensa, ¿no? O sea, ¿qué piensa un gobernante? Yo miro al hace en líneas generales. Y bueno, San Martín, como vos decías, en lo económico, primero, para contextualizar, digo, él es gobernador, piensen, después del combate de San Lorenzo, ¿no? En 1814, en agosto, lo designan y él asume en septiembre de 1814 hasta 1817. En esa etapa, él va a ser gobernador del Cuyo. Pero como gobernador, en lo económico, a mí me impresiona, por ejemplo, que lo primero que hace es dictar una ley de emergencia económica para obtener recursos. ¿Esto qué era? Bueno, dejar de pagarle impuestos a la iglesia, que les cobraba, y a la provincia de Buenos Aires, que también
el Estado, en ese momento Buenos Aires, el Estado central, si se quiere, le cobraba impuestos a las provincias. Bueno, dictó una ley de emergencia económica para dejarlos de pagar, esto para obtener recursos. Y después, también me parece muy valioso esa idea de, digamos, organización social y económica, que sería, bueno, los que tienen más tienen que aportar un poquito más. Entonces, él establece una ley de lo que sería impuesto a las grandes fortunas, impuesto a la riqueza, para que la aristocracia, digamos, cuyana, pague más impuestos que los sectores populares, ¿no? Entonces, ahí hay una idea progresista, ¿no? De distribución económica, si se quiere. Entonces, esos dos puntos me parecen valiosos. Y después lo que vos sugerís con la industria del vino, primero la importancia de San Martín, me parece que en cuanto a gestor, es darle, vos lo dijiste, darle relevancia al Estado. El Estado como motor de la economía. Entonces, lo que hace es, básicamente, fomentar la industria. O sea, que haya talleres metalúrgicos. Imaginen, chicos que están escuchando y chicas, que los talleres metalúrgicos van a ser fundamental. ¿Por qué? Porque el acero, o sea, ese ejército sanmartiniano necesita de espadas, de fusiles, de municiones. Entonces, abrir industrias, fábricas. Por otro lado, emplear, o sea, daba fuentes de trabajo, digamos, a la población local. Me parece que, digamos, tener una relevancia a nivel industrial, darle prioridad a la industria, digamos, es lo que se habla hoy, lo que se discute más o menos hoy, bueno, casi 200 años antes. Me parece relevante por eso. Y la industria del vino, que vos contabas, Lautaro, yo lo que pude chequear es que también hay una visión del Estado y de la economía, de proteger la economía regional, que lo que hace es poner impuestos a las exportaciones, ¿sí? O sea, a los vinos que entraban desde el exterior a la región le ponía impuestos. Y trataba de favorecer y fomentar la industria del vino a nivel regional, en San Juan, en Mendoza. Entonces, eso que hoy se llamaría proteccionismo es lo que pensaba económicamente San Martín como gobernador. Pero, como vos decías, el San Martín económico tampoco se habla mucho, o la visión económica de San Martín, ¿no? Ahí había una visión proteccionista y de intervención de la economía por parte del Estado. Parece que por ahí Y además está la clave. personajes muy completos, ¿no? Tanto él como Belgrano, ¿viste? Belgrano está en medio de una campaña militar, funda una escuela y te escribe el reglamento de la escuela, ¿no? San Martín pensando, no, castigo físico a los chicos, ¿cómo va a tener en la escuela? Digo, qué personalidades con un pensamiento de avanzada para la época, ¿no? En este aspecto. Sí. Y ahí tal vez la influencia del cuerpo de ideas que iba dando vuelta por esa época, ¿no? La ilustración. Exacto. Y vos fíjate que lo que contábamos inicialmente, el contacto de él con los pueblos originarios, podemos pensar un contacto con los sectores populares, ¿no? Porque después vos contaste que lo primero que hace es liberar esclavos. Es decir, y bueno, la idea de igualdad social, ¿no? Tal cual. Por algo él tenía tez morena y lo sufrió en Europa, estábamos contando, ¿no? Tal cual, sí, totalmente, totalmente. Él cuando hace sus arengas, ¿no? Le habla por igual al esclavo liberto, al criollo, al hombre de clase alta, de clase baja, le habla a todos por igual. Eso es interesante también rescatarlo de San Martín. Y ahí nos metemos un poquito, bueno, el San Martín que organiza ese ejército de los Andes, ¿no? A ver, yo acá tiraría una pregunta para los chicos, pero no podemos abrir a la respuesta porque somos muchos, pero yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué llevarían ustedes si los convocan ahora a hacer el cruce de los Andes? Vos decís, mirá, vamos, en 20 y pico de días, casi 30 días, tenemos que cruzar los Andes. Tenés una mochila, ¿qué te llevas? ¿Qué pones en la mochila? Y la respuesta que darían la mayoría seguramente, a ver, Caro, si querés tirar vos una respuesta, ¿qué llevarías? El celular. Claro. El celular. Yo lo que te iba a decir, Lo pueden compartir por chat los chicos, ¿eh? Lo pueden compartir por chat lo que quieran, exacto. Yo la pensé, el celular, yo no sé. Sí, perdón, yo no sé, Lautaro, se me vino el celular. Ahora,
¿funcionará el GPS en la cordillera entre 2.500 y 4.000 metros de altura? ¿Me funcionará Bueno, el GPS para saber dónde pero estoy? para jugar algún jueguito, ¿no? ¿Viste? Es mucho tiempo a caballo, ¿qué hacemos? Sí, claro. ¿Saben lo que llevó San Martín, chicos? Y me apuro un poquito por una cuestión de tiempo. Llevaba cofres enteros con su biblioteca personal, chicos. Esto nos muestra otra faceta de San Martín que era impresionante, porque vos podés decirle, San Martín, ¿para qué querés? ¿Saben cuántos libros tenía? Me ganaba por goleada, más de 700 libros. Y en todas las campañas militares se los trajo de Europa a América, y de América los paseó por cada lado al que fue. Había cofres enteros que llevaba el ejército, chicos, transportando los libros de San Martín. O sea, esto te revela que San Martín no solo era ese hombre de acción que te puede organizar el cruce de 5.000 personas por el ejército, por la cordillera de los Andes, cosa que ni Napoleón había podido hacer, porque Napoleón cruzó los Andes, pero a una altura mucho menor. O sea, San Martín es ese gran estratega, pero también San Martín como un hombre de mucha formación y un hombre que le presta mucha importancia a la educación. Esto también es algo que no se sabe mucho. Y además, hoy en día, los historiadores avanzaron mucho y podemos saber qué libros leía San Martín. Porque vos ves mi biblioteca y te podés imaginar de qué tengo libros yo si soy profe de historia. San Martín era un tipo muy interesante y viendo la biblioteca de una persona se puede saber cuáles son sus gustos, sus inquietudes, sus referencias. Y obviamente te encontrás con cosas muy, muy sorprendentes. Por supuesto, la mayoría de los libros eran de milicia, ¿no? De su formación militar y de historia. Pero también, por ejemplo, tenía una edición ampliada de la enciclopedia. Para ese momento, chicos, la enciclopedia era revolucionaria. Un conjunto de libros que condensaban todo el saber de la época. Y San Martín Era se lo Google, devoraba, ¿no? quería saber cada vez más. Era Era el Google Google, el en Wikipedia persona. de la época, ¿viste? Claro. Escribían los grandes de la época ahí, pero también fíjense, es muy interesante, tenía libros de matemática, de literatura, de agricultura, de jardinería, chicos. Tenía biografías, tenía libros de derechos, y una cosa que le gustaba mucho a San Martín, ¿saben qué eran? Los diccionarios temáticos. O sea, diccionarios que no te decían el significado de las palabras, sino, por ejemplo, diccionario de música, diccionario de historia tenía San Martín en su biblioteca, diccionario de arquitectura, un diccionario de América para conocer bien su geografía, un diccionario de arte. O sea, acá descubrís un hombre que además de un gran militar es un gran lector. Y un lector muy generoso, permítanme esto que también es muy importante. San Martín, chicos, con su biblioteca personal, contribuyó a fundar 3 bibliotecas. Una en Mendoza, otra en Santiago de Chile, que además habla muy bien de San Martín, ¿saben por qué? En marzo del 17, el Cabildo de Santiago de Chile, cuando libera Chile, le dice, che, sos un capo. Le da un obsequio de 10.000 pesos en oro, chicos. Nosotros no iríamos a comprar la Play 5, un celular mejor. ¿Saben lo que hizo San Martín? Lo dona para la creación de la Biblioteca Nacional. Y dona también parte de su biblioteca. También promueve, como les dije, la creación de la biblioteca en Mendoza. En Lima hace lo mismo, funda la Biblioteca Nacional de Lima en 1821. San Martín la fundó. Y tenía en este sentido una frase muy linda que para mí lo definía mucho a San Martín. Él decía algo así como, la biblioteca es más poderosa que nuestros ejércitos. Y esto me parece muy interesante, ¿no? Repito, porque la independencia había que darla con una lucha armada, estaba claro. Pero una vez que sos independiente, ¿qué haces? Bueno, una vez que sos independiente, sentate y empezá a pensar qué es lo que vas a construir, qué es lo que vas a hacer con esa independencia que ganaste por las armas. Entonces, en esta cuestión, la idea de la educación popular, ¿no? La educación universal, como la llamaba él. Acá también me parece que hay un San Martín que no es tan conocido y que me parece que tenemos que redescubrir. Es una de las facetas más fascinantes, tal vez, de San Martín, ¿no? El gran general que está liberando a Argentina, lo que va a ser Argentina, Chile y Perú, y que se lleva sus más de 700 libros con él, porque sabe que ahí hay algo importante. No sé, Mati, si estás de acuerdo, Sí. si querés agregar algo. Tenemos que ir cerrando igual por una cuestión de tiempo. Sí, es verdad. Pero, no, cortito. Primero de San Martín, como vos decías, tenía una gran cultura lectora, pero me parece que también tenía esa simpatía por Voltaire, ¿no? Yo había leído que leía bastante a Voltaire, pero para cerrar, esa idea de San Martín que le transmite al mejor amigo que tenía él, que era Tomás Guido, que en una carta le dice que es un poco lo que contabas vos, que bueno, esta es una etapa de las armas, del ejército, pero que tenía que venir una etapa de la cultura de las letras, ¿no? Entonces, me parece que el San Martín que también prioriza la educación, que no solo prioriza la educación de palabra, sino que da testimonio porque él es un lector
Y qué loco que yo pensaba, un tipo que estaba pensando en cruzar los Andes, pero tenía tiempo para leer jardinería. Qué O sea, visionario, ¿no? Qué amplia su mente. claro. Un adelantado a la época, ¿no? Totalmente. Sí, yo creo que lo que muestran es eso, ¿no? Yo el otro día, cortito, pero leía que Belgrano ya hablaba de China, no sé, en 1811, en 1812, de China. Claro, la Hoy tenían China es muy clara. potencia. Tal Es cual. decir, tal cual, son gente que estaban pasos adelantados. Pero Perdón, bueno, ese aspecto, y en este sentido, Mati, ¿cómo la erudición no lo alejaba del pueblo, no? O sea, San Martín exacto. se sentaba a jugar a partidas de ajedrez, chicos, con esclavos libertos de su ejército. ¿Sabés qué es la libertad, hermano? Le empezaba a decir, y empezaban a hablar de la libertad. O sea, un tipo que tenía toda esa biblioteca atrás y hablaba con todo el mundo y creía que todo el mundo podía tener el mismo conocimiento que él, las mismas inquietudes, y por eso fundar bibliotecas. Entonces, porque nos quedamos con poquito tiempo, pero la idea, chicos, era esta: presentarles un San Martín distinto al que tal vez les pudimos transmitir en el aula, ¿no? Bajo agenda académica, con otras preocupaciones, además de hablar de él, ¿no? Digo, además de este inmenso militar que te hace un cruce de los Andes, que hoy se estudia, chicos, en todas las academias militares del mundo, y que está a la altura en ese caso de los mejores generales que ha tenido la humanidad. También este San Martín, gobernador, un muy buen administrador, un tipo con una capacidad de trabajo envidiable, con una formación envidiable también, y con una visión clara de la importancia de la educación, chicos, estamos en la escuela, ¿sí? La importancia de la educación como motor de desarrollo, la educación universal, le decía él. Entonces la invitación era esta, ¿no? O sea, descubran, métanse a ver qué onda San Martín, porque a la par que hacía todo esto era también un guitarrista, era pintor, digo, un tipo con inquietudes, desplegar lo que uno siente, ¿no? San Martín creía mucho en eso, en desplegar las propias capacidades, y dio su vida para que estas naciones americanas pudieran generar, ¿no? Hombres y mujeres capaces de desplegar libremente sus talentos, sus virtudes, por medio de la educación, por medio del compromiso con su época que San Martín lo tuvo. Entonces la invitación era esta, ¿no? A conocer un poco a San Martín. Con Mati les pudimos dar algunas pinceladas, las cosas de más nos interesan a nosotros, pero bueno, San Martín está ahí. La idea era bajarlo un poco del bronce, de la estatua, ¿no? Que uno lo mira, pero está ahí lejos, indiferente, ¿no? No, a ver, fue un hombre como nosotros que se recontra comprometió con su época, y me parece que es un hombre que nos dice muchas cosas también en el presente. Nos dice cosas, nos interpela. A tantos años de su muerte nos sigue interpelando y nos sigue llamando la atención, y nos puede ayudar a pensar el presente. No sé, Mati, si querés agregar algo más. Sí, no queda mucho tiempo, pero para resumir, lo que me parece interesante marcar también es que cada vez que lean historia piensen que muchas veces lo personal, cómo vivió alguien, dónde vivió, con quiénes compartió, qué le fue pasando, esa travesía entre Yapeyú, España, pelear en el norte de África, o sea, hace un San Martín cosmopolita, pero cosmopolita digo como de varios lugares, ¿no? Alguien que no está en un solo lugar, pero bueno, para cerrar, lo personal muchas veces también explica el personaje histórico. Parece que también era mi idea de la charla de hoy y lo de Fopiano. Pero bueno, métanse, no les pido que lean a San Martín, pero digo, vean algún video, traten Tal cual. de profundizar un poco un personaje excepcional. 170 años después seguimos hablando de San Martín y se sigue hablando en la escuela. Gracias, Y tal vez para cerrar, Caro, si su frase más famosa es "seamos libres, lo demás no importa nada", bueno, la educación también como un instrumento de liberación, ¿no? Sí. La educación como un instrumento de liberación, creo que ese es un gran legado de San Martín, en el marco de esta frase famosa que le dijo al ejército de los Andes minutos antes de combatir: "seamos libres, lo demás no importa nada".